con ese tema. Y para eso hemos venido con un de disección a una de las bandas más grandes de las Legiones Negras, probablemente la más conocida, para muchos no es la mejor, pero bueno, ya sabéis que esto siempre hay debate. Así que en los comentarios me pones cuál es tu banda favorita de las Legiones Negras, pero hoy vamos a hablar de la siguiente. Formados en 1991, ya sabéis un poco los inicios de Mutilation por aquel entonces, porque lo hemos comentado aquí, pero bueno, obviamente tengo que deciros que vamos a centrarnos en los LP como siempre hacemos, porque si no se nos hace mañana literalmente, de tal forma que vamos a hablar de sus 6 larga duración, de sus 6 LPs que van desde 1995, que sale el primero, hasta 2007, que sale el último LP. Obviamente ya sabéis que los LP van a girar sobre todo en derredor de la figura de Maynard, pero bueno, considero que aunque la banda en sí hay gente que no le guste, en mi caso se mantiene a un buen nivel, pero bueno, vamos a ver que también hay matices que aclarar aquí. Dicho esto, nos ponemos en modo relax porque vamos a comenzar. Y de paso te suscribes, porque si no voy a tener que mandar a este señor de aquí a que te deje como tal y como aparece aquí. Y no creo que te vaya a gustar mucho. Advertido quedas. Año 1995. Mutilation ya habían sacado ese EP llamado Hail Satan as We Are the Black Legions, que a mí personalmente es un trabajo que me parece importante para el movimiento, y en 1994 de hecho ya adelantaron algunas de las canciones que irían en el disco que vamos a comentar ahora. Vampires of Black Imperial Blood es sin duda una de las, digamos, 10 obras más importantes de 1995, que es un año donde hay mucha tela que cortar. Lo que no tengo duda es que iniciar con Magical Shadows of Tragic Past es invocar, como bien se dice, a la magia. Desde ahí ya te das cuenta de todo lo que venían promulgando anteriormente, pero con este disco ya sientan cátedra. Sonido crudo, deprimente, atmosférico y más frío que un chuzo de hielo. Ya solo el propio inicio de la canción con esa melancólica guitarra abriéndose paso debe ser motivo suficiente como para poner este disco en un pedestal, y además define muy bien lo que encontramos en este trabajo. Para mí, uno de los puntos clave que hacen que este Vampires of Black Imperial Blood sea grande es no solo la capacidad de generar esa sensación tétrica, sino cómo los riffs fluyen sin descanso, creando momentos que verdaderamente son historia del black metal francés. Ravens of My Funeral inicia con un riff que eriza la piel, mientras que las capas de sintetizadores, hechas muy minuciosamente, todo hay que decirlo, se juntan con una batería que añade un toque de epicidad al tema. Las guitarras introducidas en Black Imperial Blood rezuman un paseo por un castillo medieval con la noche como testigo, y todo con las voces de Maynard como testigo de un disco que rezuma espanto, terror helado y un auténtico canto a la desolación. Es un disco que definió lo que las propias Legiones Negras llevaban recalcando durante tanto tiempo: crudeza, black metal en su estado más puro y una concepción medieval que nadie les puede quitar de encima. Es por eso que el disco, a pesar de no ser una buena puerta de entrada en el género para gente que se esté introduciendo en el mismo, se debe apreciar como lo que es: una absoluta leyenda. Aquí los franceses hicieron un absoluto canto a la oscuridad, y por eso de hecho es para muchos el mejor disco de Mutilation. Ya que estamos comentando un poquito lo de las Legiones Negras, March of the Black Holocaust de Belketre y de Black Tepes, o de Black Tepes y Belketre mejor dicho, salió también este mismo año, que para muchos es de hecho mejor trabajo, y para mí es una pieza indispensable dentro de lo que son las Legiones Negras sin lugar a dudas. Pero bueno, turno para rebuscar en los restos que Mutilation nos habían dejado en 1999, y lo de restos nunca mejor dicho. Año
Año 1999. Remains of a Ruined Dead Cursed Soul es un trabajo en el cual se notan intenciones algo distintas al anterior trabajo. La indudable recreación de sonidos ligados a géneros como el Depressive Black Metal están más que presentes en este trabajo, aunque ante todo sigue siendo el black metal crudo y oscuro, y todo esto tiene su parte de interés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una grabación en la cual las 5 primeras canciones se grabaron, ojo, en 1993, para un disco que se iba a llamar Evil: The Gestalt of Abomination, que iba a ser el disco debut de Mutilation, y finalmente no fue así. Claro, esto nos deja con un trabajo que, de ser cierto todo lo que hemos comentado, porque siempre hay que coger esto con pinzas, se convertiría en un disco clave para las jornadas del Depressive, aunque aquí se utilicen patrones que van más hacia una atmósfera inquietante a través de la angustiosa música, que más bien pues la repetición de riffs y de atmósferas que sí que se introducía por entonces en el Depressive Black Metal, como vimos en el documental que tenéis en el canal. Aun con todo, es un trabajo que aborda pues muchísimos toques de distintos tipos de música, ya no solo los que os he comentado hasta este momento. Por ejemplo, por poner un ejemplo de tantos, To the Memory of the Dark Countess caen unos riffs que, si obviamos la producción salvaje y solo nos quedamos con eso, llevará un riff pues más ligado de hecho al doom metal, por decirlo de alguna manera, aunque un doom metal sí que bastante oscuro ante todo. Esto precisamente es lo que hace que este disco rezume un aire distinto. Está repleto de simbologías que atacan la negatividad, la crudeza y las atmósferas frías de una manera visceral, pero diferente en cada una de sus formas. Tal vez el mayor desapego que siento con este trabajo es precisamente la incursión de los dos temas que se suman al trabajo en sí. Siento que le resta toda la atmósfera que se controla con los temas reciclados, y yo incluso lo hubiese dejado en esos 5 temas y ya está. Además, no me digáis que no hubiese sido un puntazo cerrar con un gran tema como es Travels to Sadness, Hate and Depression. Yo sé que lo que voy a decir ahora mucha gente le va a pillar de sorpresa, porque hay muchísima gente que prefiere los 2 primeros, y ante todo sí que es cierto que son los más clásicos, por decirlo de alguna manera, pero para mí es en 2001 cuando Mutilation pues hace la obra maestra, que para mí es el siguiente disco. Año 2001, como os comentaba. En portada, una de las más icónicas que puedes toparte, a menos a nivel europeo. Y que, por cierto, en el documental Bleu Blanc Satan se cuentan cositas a las cuales os recomiendo que echéis un vistazo, porque además el propio documental la verdad que merece mucho la pena. En fin, Black Millennium es un trabajo que sí, es imposible negarlo, maneja una atmósfera menos opresiva y cruda, aboga por una mejor producción, pero decir que todo eso está ahí no quiere decir que estemos ante un disco con una producción limpia y simple, para nada. Solo hace falta escuchar cómo la guitarra chirriante en The X of Melancholy, que hace aparición a la vez que también se cuela, una melodía que resulta completamente oscura y ominosa. También, como algunos temas de la talla de Curse My Funeral, manejan una atmósfera pues bastante tétrica y acorde totalmente a lo que se quiere mostrar con la canción, que es nada más y nada menos que el olor a muerte. Es precisamente uno de los puntos fuertes que a mi parecer tiene este trabajo. Simboliza perfectamente una atmósfera que constantemente trae el aroma de la oscuridad, como decía, también de la muerte. Incluso de vez en cuando se permite ser introspectivo con interludios como por ejemplo A Dream, que resulta tétrico a más no poder. Es un disco que inclusive se podría decir a sí mismo como más melódico
disco, tal y como demuestra la propia Black Millennium, pero es indudable que el arte en forma de negritud sigue estando más que presente en este trabajo. Además, algo que casa perfectamente es que todos los instrumentos me resultan esenciales en este disco, porque incluso la batería en temas como el ya nombrado Black Millennium resultan, la verdad, bastante interesantes como están implementadas. ¿Por qué considero este disco mi favorito de Mutilation? Os estaréis preguntando. Precisamente por esa gran amalgama de melodías que evocan la oscuridad desde prismas diferentes, por esa utilización de elementos tanto clásicos como inclusive extraños, y porque aquí Maynard creo que echó toda la carne en el asador para darnos un disco donde la maldad rezumase en sus distintas formas, y para prueba esta No Mercy for Humans, por ejemplo, que tanto a nivel de riffs como a nivel de atmósfera es una absoluta gozada y creo que define muy bien el trabajo, y así con todo el disco. Para mí, creo que aquí es donde encontramos en Black Millennium el último gran clásico de Mutilation. Yo creo que aquí sí que todos estaremos de acuerdo, al menos dentro de lo que es el terreno de los LP, por supuesto. Porque lo que traía consigo el siguiente LP para mí se quedó a medio gas. Año 2003. Con el anterior trabajo, Maynard había vuelto de entre los muertos para ofrecer un indiscutible arsenal de negritud hecha música. Ahora, en este mismo año, el infame Will quería seguir demostrando que eso no había sido mera casualidad, pero en este caso a mí se me quedó, como digo, un poco corta la cosa. Este Majestas Leprosus, o Majestas Leprosus, como lo queráis llamar, está dividido en 3 partes, haciendo 9 canciones en total, donde se busca la pestilencia, el caos depresivo y que siempre ha inundado la música de Mutilation. Hasta ahí no hay duda ninguna. Mi problema principal con este trabajo es que hay canciones que son muy disfrutables, como Tormenting My Nights, que por supuesto es muy buena, pero hay otras cosas, hay otras canciones que me resultan normalitas e incluso algo faltas de esencia. ¿Es justificable que el disco tenga esa suerte de montaña rusa en cuanto a sensaciones en su haber? Pues lo peor de todo es que en cierta parte sí, porque es un disco desquiciado, absorto, aún más en la importancia de la melodía y una producción que es más limpia incluso todavía. Pero sin embargo, aquí toda la magia que sí que había en los anteriores queda reducida por un black metal más genérico, en mi opinión. No hay nada malo en esto, pero siendo Mutilation un proyecto que siempre rechazó aquello, queda como algo bastante raro y bastante injustificable. Insisto, hay canciones que disfruto. Por poner otro ejemplo más de canción que esté bien, Beyond the Decay of Time and Fleas me parece muy buen tema, pero para mi gusto se queda pobre en ejecución el disco en general. Es un disco más, no es malo, pero sí que es un disco bastante genérico y bastante pobre para ser Mutilation. Con el siguiente trabajo siempre hay discordia. Hay a gente que le gusta muchísimo, hay a otros que no les gusta nada, y hay gente que se queda en el medio, que se queda indiferente ante la propuesta que se hizo. Así que vamos a hablar de ese trabajo. Año 2005, recta final del proyecto. Rotten Conning es un trabajo que, como digo, genera muchos debates. Conozco a gente que le gusta muchísimo y a otros que no les gusta nada. En mi caso me mantengo en una posición neutra. Es un disco correcto, mucho mejor indudablemente de hecho, que el anterior. Y también que el siguiente incluso, pero creo que no le llega ni a la uña del pie a los 3 primeros, honestamente lo digo. Yo creo que aquí sí que estamos más de acuerdo todo el mundo. Este trabajo sigue manteniendo ciertos problemas de identidad, a mi parecer. Lo que antes pasaba por ser un black metal distintivo, con los tres últimos trabajos, pues
pasaron por un patrón que los cortaba constantemente y Ratten Cunning no es una excepción, cae todavía en esa pues monoteidad, por decirlo de alguna manera, en ese reciclar de cosas que ya habíamos escuchado bastante. Pero bueno, esto dentro de este grupúsculo hay que decir que este trabajo es totalmente un ejercicio de mejora de Majestas Leprosus y se nota desde el segundo 1. En general podemos encontrar puntos altos y realmente sólidos, bien estructurados y que no caen en el tedio en ningún momento. Esto pasa por canciones como The Ecstatic Spiral of Hell, que es un auténtico temazo, o That Night When I Died, que bueno, da el pistoletazo de salida al álbum y que también me parece bastante rescatable. Eso es realmente su punto a favor, la manera en la que el disco está construido. El problema es que hay ciertas cosas en la producción que merman un poco la experiencia sonora que debería transmitir, y pese a todo, al ser un disco que sigue teniendo cosas del anterior trabajo, sigue fallando en ciertas cosas donde este también lo hacía, tal y como hemos comentado. ¿Es un buen disco? Pues me ocurre lo mismo que con el anterior. No, pero tampoco es malo, es simplemente indiferente, es un disco más, un disco que posee algunas canciones muy bien hechas, que mejora levemente lo anterior visto, y en otros momentos donde el interés, al menos para mí, se me merma hasta niveles totalmente subterráneos. Y todo tiene su final, como ya sabemos, y aunque Mutilation no se iban a despedir con este LP que vamos a comentar, sí que lo hacía en sí de los larga duración. Año 2007 y nos tocaba enfrentarnos a la odisea espacial que Mutilation nos presentaba con 4 temas extensos en 44 minutos de duración. Ya de por sí es algo que no me termina de convencer para un proyecto como este, y no me voy a esconder obviamente. Qué pena de cierre de carrera para un proyecto tan importante. Lo que me ocurre con Sorrow Galaxies es que entiendo el enfoque que se le quiso dar, esa hipnosis sonora a través de unas canciones largas que se repiten, y honestamente lo digo, me resulta una idea que aunque no es ni mucho menos original, al menos tiene una intención de esta vez sí que sí, hacer las cosas de forma diferente y distintiva. ¿Cuál es el problema? Pues el problema os lo podéis imaginar, al menos el problema que tengo yo, no tiene por qué ser obviamente una opinión única y universal. ¿Cuál es el problema entonces? Que si tienes una idea donde quieres recrear atmósferas a lo largo de canciones largas y mantener más o menos la misma estructura, tienes que tener riffs que conecten, y en este caso me resulta todo tan plano e insulso que no lo disfruto en absoluto, tengo que decirlo así. Hay mucha gente que critica el hecho de que aquí se dilapidó todo lo que significaba Mutilation, y aunque insisto, me parece un disco con buenas ideas, pero muy mala ejecución, creo que el riesgo era necesario para no caer en la bola de obviedades que habían hecho en sus 2 anteriores trabajos. A lo sumo podría rescatar un poco un tema como Cesium Syndrome, pero ni con esas. Es que es una pena de trabajo, porque de haberle dado una vuelta más, de haberlo trabajado incluso un poquito más, seguro que se habría quedado como un disco, al menos como poco, interesante. Pero en este caso no es así. Y ahora la gran pregunta: ¿cuál es tu disco favorito de Mutilation? Déjamelo ahí abajo en los comentarios, que me pica la curiosidad. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos que sé yo que te van a interesar porque te interesa el metal extremo. Así que dale caña.